Por eso que digo yo que cambió del 60. Si antes el tiempo era seco. No digo yo, en septiembre ya se secaba la tierra en los campos. La gente barbechaba Las Vegas, sembraba Las Vegas. En octubre estaba todo sembrado ya. Y antes la producción más en la costa, casi en Las Vegas. En los campos así, las lomas casi no. Bueno, el trigo se daba más antes y en las lomas. Hasta en San Cuesta se daba el trigo grande, bonito. Y después cuando ya empezó, la tierra se movió, se erosionó más. Después venían las lluvias, la tierra blanda, la corretó. Claro, bien, después del terremoto en julio, por ahí vinieron grandes lluvias. Tan las lluvias que llegaron. Toda la tierra que estaba movida de los cerros se corrió. Y así fue eso. Donde se movió la tierra, con la lluvia se corrió toda la tierra blanda. Y ya empezó todas esas cuestiones. Sembraba la gente en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas, la papa, la arveja, la malta, todas esas cuestiones. Los maíces. Después sembraron la malta. Y la malta, eso también se daba harto en Las Vegas, mucha que se daba esa malta. Y eso servía para hacer harina, ¿no? Cuando no había trigo se hacía harina de malta. El verano es medio fresco. Mejor que el centeno, casi. El centeno también se daba, pero eso, cuando se hace harina, queda media amarga la harina. Y la malta no. Todas esas cosas. La producción había en el campo. Huingolngol, decían. Era un cerro alto que hay por ahí entre Quemehue, así tirando por acá para la costa. Eso, cuando iba a llover, tronaba arriba. Cuando corría norte. Un ruido, tenía árboles arriba. Entonces por eso le decían Huingolngol. Golgol, eso quiere decir mete ruido en los montes. Golgolish Mapu, decían los antiguos. Por eso que le decían Huingolngol, como estaba así alto. Huingo, que decía alto también. Por eso le decían Huingolngol. Eso pertenece a los Cárdenas arriba. No sé, ha pasado por por donde están los Cárdenas. Eso, a eso pertenece arriba. A eso es Huingolngol. Sube de acá abajo, tiene un camino, así una cuestacita, una cuesta para acá, ¿sabes? Tienen un camino ahí. Para andar a caballo sirve, para subir a caballo. Yo pasé por ahí varias veces, pero acá, que era jodido. Pedregosa era, tenía una piedra como cancagua, dura, así. Ahora cuando por el norte sonará también, porque bueno, ya la madera ya no la tenían tampoco. Ya está puros cerros pelados. Antes no, era pura madera, había árboles grandes, pellines, ulmos, todo eso teníamos. Entonces cuando iba a llover venía el viento norte, eso sonaba ahí. Y humeaba también, levantaba una neblina, corría. Eso seguro agua. Eso anunciaban antes los montes. Porque así como le digo yo que antes comenzaba el calor en septiembre, entonces en octubre ya teníamos verano. En noviembre, por ejemplo, nosotros salíamos a ir a la fiesta 21 que le decían, a caballo de acá solía ir yo, los caminos sequitos bajo allá, y los trigos ya sacando la cabeza. Y ahora la gente, alguna en este tiempo siembra. Hay un trigo primerizo que hace como 3 meses ya está bueno. Y antes no, pues la gente antes sembraba en mayo, la gente en el campo. Toda la gente en mayo. Mayo, junio, mete a sembrar. Esas lluvias, la gente sembrando su trigo por ahí en las cuestas. En noviembre, enero, por ahí estaban barbechados. Para que el pasto se seque, se queme la tierra con el sol, le decían. Y después ya llegando mayo, la tierra ya estaba cultivadita. Y va a la siembra. Unas 10 yuntas de guayas sembrando. La gente antes se ayudaba en la siembra, en los campos. Y después la vueltimano le decían. Después el otro tenía que ir a ayudarle al otro. Claro, eso, en los cuerpos vueltimano que le decían. Así, pues, primero sembraba uno, iban a ayudarle. Uno se juntaban a 10 yuntas de bueyes, los otros por otro vecino por allá también lo invitaban y se iban.
Y de ahí después se sembraba y después le tocaba al otro. Y ahí tenían que ir los coipos y a darle la vuelta y mano. Y así iba. Con chicha, muda y carne, todas cuestiones por ahí. Le pasaban re bien así. Y así se trabajaba antes. Eso no era minga, sino que eran vuelta y mano, coipo. La minga es otra. La minga se paga con la chicha y la comedura. Y ahí no tiene por qué ir a dar vuelta el otro. Pero el vueltimano no, pues, eso tiene que ir a darle la vuelta. A devolver el trabajo. Y en la cosecha también casi era igual. Porque, por ejemplo, medían tareas antes. Había una soga que le medían las tareas. El que podía irle a ayudar le sacaba unas tareas al otro, después tenía que ir a devolver a sacarle las tareas a él, a ayudarle, o sea, a devolver el trabajo. Y por día también, pues si en caso le tocaba unos 2 o 3 días la cosecha, iba la gente a ayudar y el otro después tenía que ir a ayudar a tener la cosecha. Y así trabajábamos. Claro, las azúcar antes eran de chupón. En el campo, en el campo teníamos nosotros con una azúcar y chupón. El chupón se corta y eso sirve para el techo. Y abajo empostado, no pues postas de pellín, así, parados para arriba. Y varas de cualquier, varas de furmo, para los tijerales, y amarrados con boqui. Y de ahí después se ponía el chupón encima. Bien amarrado, miércoles. Eso no le pasa al agua ni una cosa. Aguanta harto. Unos 15, 20 años más o menos aguanta el chupón. No es que como antes no se hacía juego, no había estufa, nada, se hacía juego horno. Adentro el juego horno en la mitad por ahí. Y con eso mismo se curtía el chupón. Aguantaba mucho eso. Y los timbres así de... En vez había unas cerraderas por ahí cerca, de ahí se iban a buscar las tablas. Y si no, la gente los labraba, tablones, así los ponían ahí parados, las rucas.